Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Varán abre la puerta. Sin embargo, está Akif frente a él. Zebair se ve obligado a esconderse. Akif dice que están cooperando con la gendarmería. Por eso estaba aquí. Cuando escuché que estabas aquí, quise venir y darte información. Dice que el poeta no ha viajado al extranjero. Zebair y Sair inmediatamente huyen para tener cuidado. Zebair dice que nos ocuparemos de esto por la mañana. Varán y Dylan ven una película juntos. Varán da información a la gente de la mansión sobre el poeta. Les pide que tomen precauciones. Varán también piensa que el poeta está protegido por alguien. Por otro lado, Azadeh enferma. Hassan lo lleva a su habitación. Varán y Dylan disfrutan de la noche romántica. Arun le dice a Jasmine que Mert está mintiendo. Jasmine quiere saber si esto es cierto. Mert dice que tuve que mentir. Luego deja a Jasmine y Arun con una expresión avergonzada. Frat llega a Gul. Él pregunta por qué desapareciste de repente. Entonces Azra fue un poco grosera. Él dice que no te preocupes, le di la respuesta necesaria. Dice que no te enfades, ¿vale? Tenemos un trato. Gul dice que lleguemos a un acuerdo. Dylan no puede terminar la película. Se queda dormido constantemente. Varán apaga la computadora cuando termina la película. Dylan dice que me preguntaba sobre el final. ¿Deberíamos retirarlo? Varán dice que te vayas a la cama. Dylan dice, dormí un poquito, pero lo lograste en grande. Pero no puede oponerse. Azadeh piensa en la infancia de Kudret y Hassan. Hassan dice que sí, destruiría a Mardin. Azadeh sí, pero, ¿no fue tu hermano quien siempre te apoyó y protegió? Hassan dice gracias. ¿Qué te distrajo tanto? A veces dice que lo culpo. Él dice, no pude poner fin a la hostilidad entre ustedes. Azadeh dice que por favor pongan fin a la pelea entre ustedes. Sin embargo, Kudret no puede responder positivamente a la petición de su madre. De todos modos, si Azadeh supiera la verdad, ella también querría matar a Hassan con sus propias manos. Jasmine dice que deberíamos contratar a Mert como trabajador en el restaurante. Arun se niega. Sin embargo, Zebdet utiliza su voto pensando que eso podría suceder. Dice que su carga de trabajo disminuirá. Varán y Dylan se despiertan a la mañana siguiente. Dylan observa a Varán mientras duerme. Cuando Varán abre los ojos, dice que no viste la película, ¿me estás mirando? Él dice, cuando llegamos por primera vez, te miré mientras yacías en el suelo. Mientras ocultaba mis sentimientos, dice, e intentaba comprenderme a mí mismo. Vi una cara muy diferente de Varán. Dice que silbaste. Varán dice que sí mientras limpia las tuberías. Sus recuerdos cobran vida. Entonces el hombre duro desapareció y todo se volvió suave. Varán dice que la voz del amor parecía oírse desde fuera. Dylan, cuando te di la espalda, también sostuve mi corazón. Para que su voz no sea escuchada. ¿Recuerdas siquiera que pusimos una manta? Varán, le quité esa manta. Dice que quería eliminar los obstáculos entre nosotros. Varán pregunta, ¿tienes hambre? Mientras tanto, Cian envía un mensaje. Me envía un mensaje diciendo que está en el aeropuerto. Zebair y Sair se despertaron por la mañana. Dice que no se siente nada cómodo porque están durmiendo en el auto. A la mañana siguiente, Mert llega al restaurante. Hay una diferencia entre Jasmine y Arun. Mert se da cuenta de que están en desacuerdo. Su voz interior dice, estos son tus buenos días. Sin embargo, intenta mantener las cosas calientes. Por eso compra entradas para el cine. Compra entradas para 2. La entrada al cine dice que no dejes que las cosas empeoren por mi culpa, ve al cine solo. Luego dice que volverá a Alemania. La tía Berivan dice que hay un bulto en el armario. Hay un vestido dentro. Dylan pregunta, ¿es este el vestido de la madre de Aitan? Varán también viene y ve el paquete. Reconoce el vestido inmediatamente. Dylan quiere ponérselo, pero mientras tanto le duele.
Al parecer el bebé llegará pronto. Frat y Gul se preparan por la mañana. Frat le pregunta a Gul, ¿dónde está mi reloj negro, Gul? Gul pregunta por qué contrataste a Azra. Frat dice que es una persona talentosa en términos de finanzas. Él dice, por favor, cerremos este problema. Gul dice que si Azra abre, yo también abriré, para que lo sepas. Baran y Dylan desayunan en el jardín. Mientras tanto, Cian llama a Baran y le dice que ahora está en Estados Unidos. Baran dice, me pregunto si nuestro hijo crecerá y nos dejará. Dylan responde que sí. Luego dice que es demasiado pronto para sentir pena por ello. Kudret pregunta cómo nos acostumbraremos a la ausencia de Cian. Frat, no nos acostumbraremos. Él dice que él vendrá, nosotros nos iremos. Dice que vendrá a vernos cuando terminen las clases. Llegan retornos internacionales sobre el diseño de Baran. Fue muy apreciado. Todo está yendo bien. Jasmine le dice a Mert que investigue. Dice que definitivamente encontrarás un trabajo. Quiere preparar una comida para 120 personas en 1 hora. De hecho, Mert dice que crecerá. ¿Puedo ayudar? Nosotros 3 podemos manejarlo. Arun no está en condiciones de decir que no a la oferta. Por otro lado, Dylan lleva el vestido de Aitnan. Mientras tanto, Dylan vuelve a sentir dolor. Baran dice nuevo dolor. Dice que el dolor le llegó mientras llevaba un vestido. Baran dice que iremos al hospital de inmediato. Baran dice déjame preparar las cosas. Dylan le toma la mano. Dice que hay un dulce miedo dentro de mí. Baran dice que no te preocupes. Dice que cuando carguemos a nuestro bebé, nos olvidaremos de todo. Baran sienta a Dylan y va a preparar las cosas. Mert ayuda a Arun y Jasmine. Sin embargo, también está muy perturbado por la conversación entre ellos. Baran toma las cosas y viene con Dylan. Suben juntos al coche. Sin embargo, desconocen lo que sucederá. Todo está listo para ir al hospital. Ellos partieron. Baran llama a Frat. Dice que los dolores de Dylan han aumentado. Dice que vamos al hospital. Le dice a Gul que prepare las cosas. Frat informa emocionado a la familia. Mi sobrino viene, mi sobrino. La emoción está en su punto máximo en la mansión. Por un lado, Baran intenta calmar a Dylan. Al mismo tiempo intenta conducir. ¿Estás bien? ¿No estás bien? Dylan dice que no lo sé. Baran, no lo sé. Le dice a Zebair Baran que lo siga de cerca y no lo moleste. Añade que debemos mantener la distancia. Está bien, está bien, está bien, cálmate, solo respira profundamente. No me grites. No estoy gritando, tú concéntrate en tu respiración. El pánico está de un lado y los reveses le siguen. Baran aparta el coche. ¿Cómo puede suceder esto? Dylan grita a Baran. Baran responde, yo me encargo, es solo un pinchazo. Sin embargo, llega la respuesta que asusta a Baran. Mi agua se rompió. ¿Qué? Mientras Baran espera ayuda, un taxi blanco se detiene detrás de ellos. Desafortunadamente el peligro los enfrenta justo cuando el bebé está a punto de nacer. Zebair y Sair presenciarán el nacimiento del bebé. ¿Cómo podrá Baran proteger a Dylan? ¿Podrán proteger al pequeño Miran? Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.